Descubre la grandeza de la Biblia como nunca antes. Durante 10 días serás parte de una experiencia única que une a expertos, creyentes y exploradores de la fe en un espacio diseñado para aprender y reflexionar juntos. Del 23 de octubre al 1 de noviembre, el Museo de las Sagradas Escrituras Maná abre sus puertas en Jalapa, Veracruz. Recorren documentos antiguos, artefactos históricos y piezas únicas que narran el viaje de la palabra de Dios a través de los siglos. Una experiencia cultural, espiritual e histórica que no olvidarás. Del 31 de octubre al 2 de noviembre se llevará a cabo el ciclo de conferencias, un encuentro académico y espiritual con algunos de los más reconocidos teólogos e historiadores de habla hispana. Aprenderás sobre la autenticidad, la historia y la vigencia de la Biblia en un mundo actual. Cada ponencia está diseñada para fortalecer tu fe y enriquecer tu comprensión de las Escrituras. Todo esto sucederá en el Hotel Misión Jalapa Plaza de las Convenciones en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Sumérgete en este viaje fascinante y transforma tu conocimiento sobre la Biblia. Deseo a tu hoy y sé parte de una experiencia que marcará tu vida. Buenas tardes, muchas gracias al licenciado Axel Miranda y bueno, pues bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Me da gusto ver algunos nombres conocidos por aquí y pues también a otros que no son tan conocidos. Sean todos bienvenidos, ¿verdad? A esta breve conferencia donde estaremos abordando el tema que se nos dio fue reconocer la Biblia como una joya literaria, la Biblia como una obra que tiene géneros literarios y que es importante que la sigamos reconociendo al interpretarla, ¿verdad? Así que, de nuevo, muchas gracias al licenciado Axel, gracias a la universidad, gracias al Instituto Bíblico Filadelfia y también a ustedes por estar aquí entre nosotros. Que el Señor les bendiga. Me gustaría entonces comenzar, si me es posible, compartiendo pantalla. Y me gustaría que comenzáramos con la pregunta introductoria de qué es la Biblia, ¿no? Básicamente la pregunta es, ¿qué es la Biblia? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar y podemos reflexionar, podemos dar respuesta. De hecho, las ciencias bíblicas dan respuesta desde el ámbito lingüístico, ¿verdad? Hay respuesta desde las ciencias sociales, hay respuesta, pues básicamente desde vamos a llamarlo un ámbito un poco más religioso, desde la antropología cultural. Pero esta pregunta es bastante interesante. Muchos de nosotros, por la gracia de Dios, hemos tenido la oportunidad de leer la Biblia, de memorizar la Biblia desde que somos niños. Probablemente nuestros padres nos llevaban a la iglesia, ¿verdad? Y estamos relacionados con la Biblia. Sin embargo, realmente es necesario reconocer y dar respuesta ahora desde la literatura. La Biblia es una joya literaria realmente. Entonces, cuando nosotros reconocemos que la Biblia es una joya literaria, necesitamos seguir tratándola como tal, ¿no? Necesitamos seguir tratando la Biblia como pues una obra literaria, ¿no? Básicamente. Entonces, me gustaría que ustedes y yo pensáramos en lo siguiente. ¿Por qué la Biblia, siendo una obra literaria, tiene diferentes géneros literarios, ¿no? Entonces, imagínese, piense en la caja de vamos a llamarlo así, de un carpintero con sus herramientas. Imagínese una caja de herramientas, cualesquiera. Entonces, usted tiene diferentes herramientas en estas cajas, ¿no? Martillo, algún destornillador, alguna llave inglesa, un pincel, depende de las herramientas pues, del que estemos hablando, de la profesión que estemos hablando, de la disciplina que estemos hablando. Pero tenemos caja. Entonces, ¿qué hay en la caja? Herramientas. Yo quiero entonces que ustedes y yo pensemos en lo siguiente. La Biblia es como una caja de herramientas, técnicamente, que nos permite ver lo siguiente, ¿verdad? Así como la herramienta del martillo, del destornillador, de la llave inglesa tiene sus propósitos. La Biblia también, imagínense, el martillo y luego dice ahí narrativa. Y luego usted saca una llave, Allen, una llave inglesa, y luego tiene ahí escrito literatura sapiencial. Y luego saca usted un pincel, porque a usted le gusta el arte, y tiene ahí escrito poesía. Es decir, que la Biblia es como una caja de herramientas que técnicamente nos lleva a pensar que cada una de estas herramientas tiene su fin, su propósito,
y que tenemos que aprender a usarlas. Entonces, así como el carpintero usa diferentes herramientas para diferentes trabajos, Dios utilizó y le plació en su soberanía tener diversos géneros literarios para comunicar su mensaje de la manera más clara, de la manera más efectiva posible. Entonces, cada género cumple con una función única que nos ayuda a transmitir verdades espirituales, verdades que apelan a la afección, a la emoción, verdades históricas con mayor impacto y significado. Entonces, cuando nosotros preguntamos, ¿qué es la Biblia? ¿No? Cuando entonces nosotros solemos hacer esta pregunta, la respuesta que el día de hoy nos toca es básicamente, la Biblia es una joya literaria y nosotros necesitamos aprender a seguir tratándola como tal, ¿no? Entonces, quiero que ustedes y yo podamos pensar en que la Biblia es básicamente literatura. Es la palabra de Dios, sabemos desde la segunda de Timoteo 3:16, la Biblia misma habla de sí misma como una lámpara, Salmo 119, 105. Pero quiero que recordemos esto, la Biblia entonces es una joya literaria y así a Dios le plació inspirarla con géneros literarios. Y me gustaría señalar esta frase de C.S. Lewis y dijo lo siguiente: hay un sentido en la Biblia, siendo literatura, que no puede leerse adecuadamente sino como literatura. Es decir, básicamente dice lo siguiente el autor, ¿no? Que no podemos, al leer la palabra de Dios de manera adecuada, no podemos abordar sus distintas partes, sino como lo que son obras literarias, ¿no? Entonces, no podemos leer adecuadamente si no es como literatura. Ustedes conocen a Leland Ryken, pues erudito, ¿verdad? Él destaca algo interesante, que de hecho él tiene un libro interesantísimo, ¿verdad? De aprender a leer la Biblia como literatura. Entonces, si usted lo ha leído, entiende un poco a qué se refiere el autor. Ryken tiene un libro llamado Las imágenes de Dios en la Biblia. Pero él reconoce esto, que cada vez más se está reconociendo que la Biblia es un libro de literatura y que realmente los métodos literarios son necesarios para estudiarla por completo. De nuevo, algunos de nosotros hemos tenido la bendición de poder acercarnos a la Biblia desde una edad muy temprana. Y de nuevo, agradecemos a Dios por esta gracia. Sin embargo, muchas veces no nos acercamos a la Biblia con esto, como lo que dice Ryken, con este método literario para poder escudriñarla de manera completa. Pasamos por las clases y nos dan, por ejemplo, ¿qué significado tiene cuando uno es niño a veces que Sansón, dice la narrativa, se recostó sobre las rodillas de Dalila en un sentido, no hay en Jueces? Entonces, ¿por qué el autor está dando ese tipo de detalles? Básicamente, el género literario nos está llevando a reconocer que esta narrativa tiene algo que decirnos. Y de nuevo, Ryken señala esto, ¿no? Que es importante acercarnos a la Biblia y estudiar la Biblia como literatura. Entonces la pregunta que hacemos aquí es esta: ¿por qué estudiar la Biblia como literatura, ¿no? Claro, la Biblia es la palabra de Dios y eso es lo que la misma Biblia dice, es inspirada por Dios, 2 Timoteo 3:16, 2 de Pedro 1:21, siendo inspirada por Dios. Hay dos palabras muy importantes. Una es theoneustos, que significa soplada, exhalada, 2 de Timoteo 3:16, y en 1 de Pedro 1:21 dice que la Biblia, que los autores fueron inspirados. Hay un participio griego que es feromenoi, que implica básicamente ser llevado como un barco que iza las velas, es llevado hasta cierto sentido. Eso lo reconocemos y en un sentido la misma Biblia da testimonio de esto. Sin embargo, ¿por qué estudiar la Biblia como literatura, no? Entonces, en un sentido, tenemos que reconocer que estudiar la Biblia implica poder escudriñarla como un todo. Entonces, necesitamos reconocer la integridad textual, es decir, leer los textos bíblicos como un todo y no como fragmentos desconectados. Esto sucede muchas veces cuando estamos estudiando la Biblia, no tomamos en cuenta el género literario y por si fuera poco, a veces desconectamos los textos un poco de esto, ¿no? También hay que reconocer que
hay que estudiar la Biblia y enfocarla tal y como está. Hay que concentrarnos en el mensaje del texto tal y como está en su proceso editorial, ¿no? Por ejemplo, tenemos categorías literarias. Hay que aplicar términos literarios como lo es el drama, los personajes, paralelismo, metáforas, lenguaje figurado, ¿no? Entonces, la literatura o las categorías literarias nos llevan a pensar en estos términos y que al estudiar la Biblia son muy necesarios, ¿verdad? Uno de los ejemplos que más se suelen poner es, por ejemplo, en el Salmo 91, cuando se compara a Dios como una gallina que está cuidando a sus polluelos. Es simple y sencillamente un lenguaje metafórico y necesitamos seguir tratándolo como tal. Y también la dimensión estética, ¿no? Porque hay que reconocer que Dios, siendo básicamente este Dios creativo, este Dios artístico, este Dios soberano, este Dios que inspiró la palabra, que se autorreveló. La verdad es de que con la narrativa y con el mensaje bíblico, con los géneros literarios que se ha revelado, muchas veces busca tocar también nuestra afección y nuestra voluntad, no solamente comunicar algo a la mente cognitiva. El Señor nos creó a su imagen y semejanza y una de las partes muy importantes es de que Él nos creó con estas capacidades cognitivas, afectivas y volitivas. Nosotros podemos conocer o comprender algo, podemos apreciar algo y podemos también tomar decisiones en este sentido, ¿no? Me voy a vestir de rojo, de negro. Entonces, básicamente, Dios, al revelar su palabra en estos géneros literarios, busca en un sentido holístico e integral, pues llegar, ¿verdad? Al corazón integral, siendo holístico en un sentido. Entonces, reconocer esto, ¿verdad? La Biblia no solamente quiere informar, sino quiere transformar. Sabemos que el Espíritu Santo hace esto en nuestras vidas. Y sabemos que lo hace hablando también a nuestra afección, tocando nuestra capacidad afectiva y claro, llevándonos a tomar las decisiones que Él quiere que tomemos en un sentido, ¿no? Entonces, básicamente esto es importante para nosotros. ¿Por qué estudiar la Biblia como literatura? ¿Por qué estudiar la Biblia como literatura? Entonces quiero que veamos algunos ejemplos de interpretación, porque cuando no nos acercamos a la Biblia como una joya literaria con diferentes géneros literarios, podemos desviarnos un poco. Ejemplo, vamos a Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 básicamente tiene que ver, ¿verdad? Apocalipsis 12 probablemente es el capítulo más simbólico del libro más simbólico de la Biblia, que es Apocalipsis, ¿no? Entonces, ¿cómo nos acercamos a un capítulo como este, ¿no? ¿Qué tenemos en Apocalipsis 12? La guerra entre el dragón, la mujer y el hijo varón, ¿no? ¿Cuándo ocurre esto? Pregunta, ¿aquí está hablando del nacimiento, de la ascensión de Cristo? ¿Esta es una imagen simbólica? ¿Cuándo fue expulsado Satanás del cielo? ¿Por qué está enfadado? ¿Quién es la mujer, por ejemplo? ¿Quién es el hijo? ¿Quién es el dragón? ¿Quién es la bestia? ¿Quién es esta bestia que está por ahí, verdad? Capítulos 12 y 13 son capítulos bastante simbólicos. Es un género literario, es un género literario apocalíptico, ¿no? Entonces, básicamente, necesitamos tiempo para discernir esto, ¿no? Entonces, esta es una pregunta importante, ¿verdad? Para Raiken, hay una diferencia, este es un paréntesis, entre literatura profética y literatura visionaria, así lo llama él, por eso aquí se llama literatura visionaria. Para Raiken dice que es diferente el acercarnos a la Biblia como una, ¿cómo se llama esto? Como un género profético al género visionario. Él hace esta distinción y bueno, podemos hablar un poquito más sobre esto. Pero, ¿cómo interpretamos entonces Apocalipsis 12, no? O Mateo 23. ¿Qué tenemos en Mateo 23, no? El Señor Jesús pronuncia estos ayes o ay de condenación contra los fariseos. Sin embargo, cuando nos damos cuenta, cuando escribe Mateo, por ejemplo, en un sentido, no fueron escritos principalmente para ellos, sino para advertir a los creyentes, a la audiencia de Mateo, sobre los peligros del legalismo. Es decir, cuando nosotros pensamos en este pasaje como Mateo 23, reconocemos que Mateo escribió unos 20, 30 años después del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué menciona eso Mateo?
Entonces, bueno, el principio clave es este, el significado lo establece, claro, Dios a través del autor, pero la aplicación debe impactar la mente, el corazón y la vida del lector. Entonces, básicamente queremos avanzar en esta parte. La Biblia tiene una clasificación de diversos géneros literarios, ¿no? Narrativa, poesía. Le reitero, Raiken hace una distinción entre literatura profética y literatura visionaria. Entonces, tenemos que la literatura profética no siempre es predictiva. Cuando ustedes y yo leemos los profetas en el Antiguo Testamento, había veces que no era predictiva. A menudo solamente proclamaban, los profetas siempre proclamaron, regresen al pacto de Deuteronomio 28. ¿El pacto en qué consistía? Si ustedes obedecen la voz de Dios, si ustedes hacen esto, Dios entonces va a hacer esto. Bendiciones. Bendita será tu entrada, bendita será tu salida, bendito será tu bolsa, bendito será tu trabajo, tu tierra. Pero si no escuchas la voz de Dios, maldita será tu entrada, maldita será tu salida. Eso lo leemos en el Deuteronomio 28. ¿Qué hace? ¿Qué hacen los profetas? Regresen al pacto. Necesitamos regresar al pacto, porque Dios está esperando que nosotros cumplamos nuestro pacto. Entonces, esto pudiera ser literatura profética. Para Raiken, entonces, la literatura visionaria tiene que ver con qué? Con el libro de Apocalipsis, con símbolos, con visiones y con... él hace esta distinción. No siempre es predictivo, la profética no siempre es predictivo, el visionario sí, la literatura visionaria sí, siempre tiene muchas imágenes y símbolos y a veces es futurista. Tenemos las epístolas, ¿verdad? Son cartas de instrucción teológica y práctica y tenemos básicamente las parábolas, ¿no? Tenemos la literatura sapiencial que está generalmente aquí también pegada en poesía. Entonces, es importante que nosotros sigamos acercándonos a la Biblia como lo que es, una joya literaria que tiene este tipo de géneros literarios, ¿no? Entonces, básicamente, quiero concluir esta parte. La literatura visionaria, de acuerdo con Raiken, revela el futuro con símbolos, con visiones e imágenes celestiales. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? La profecía, la literatura profética es algo como más exhortativo. Para Raiken sería como una especie de predicación que hace el día de hoy un predicador, exhorta con la palabra de Dios. No necesariamente es futurista, aunque usted puede decir, ¿verdad? Si usted continúa coqueteando con la mujer en su trabajo, usted puede caer en adulterio y esto puede destrozar su familia. Esto va a dañar su testimonio, esto va a dañar la imagen de Jesucristo. Esto sería, ¿qué cosa? Algo futurista en cierto sentido, pero es más exhortativo, ¿no? No necesariamente algo futurista. Pero bueno, entonces tenemos esta diferencia en los géneros literarios, ¿correcto? Entonces, al acercarnos a la palabra de Dios y al acercarnos a los géneros literarios, siempre es importantísimo el poder reconocer cómo estamos interpretando cada uno de estos géneros, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a interpretar narrativa, cuando vamos a los elementos de la narrativa, tenemos algunas partes importantes. El primero es el escenario o el contexto, lo que se le llama ambientación. Siempre en la narrativa tenemos que reconocer lo que es el contexto, pero también tenemos la caracterización o lo que tiene que ver con los personajes. Y también tenemos el desarrollo del tema. Entonces, al acercarnos a un libro con género literario narrativo, es importante reconocer vamos a llamarlo así, estas tres partes, ¿no? Entonces, en la narrativa a veces hay descripciones de lugares geográficos, la época en la historia, el contexto sociocultural. Por ejemplo, en 2 de Samuel 11:1 dice, en la primavera, cuando los reyes salen a la guerra, David permaneció ¿en dónde? En Jerusalén, ¿no? Uno piensa, ups, ¿dónde David debe estar? Con su ejército. Entonces, el contexto geográfico, temporal y cultural está cargado de significado. Si ustedes y yo estamos leyendo Segunda de Timoteo, podemos ver esa parte, ¿no? O, por ejemplo, vamos a Juan 13. Dice Juan 13, antes de la Pascua, Jesús sabía que su hora había llegado. De nuevo, el autor nos está diciendo el ambiente, ¿verdad? Nos está dando el escenario, el contexto. ¿Cuándo está sucediendo esto? Antes de la Pascua, ¿no?
Entonces está hablando Juan 13 sobre la caracterización o sobre los personajes, ¿verdad? Tenemos ahí a Satanás activo, ¿verdad? Dice que entró en Judas, este salió y fue para entregar a Jesús. Jesús conoce su identidad, Jesús conoce quién es, dice que sabía de quién venía y a quién iba, y bueno, tenemos esta parte. Y tenemos el desarrollo de la trama, ¿no? Tenemos a veces una introducción en conflicto, tenemos a veces el clímax o a veces alguna resolución. Entonces, todo esto, Juan 13, 1, 2, está preparándonos ¿para qué? Para el discurso del aposento alto que tendremos básicamente en estos capítulos, ¿no? 13, 14, 15, 16, en cierto sentido. Entonces, cuando estamos acercándonos a una narrativa, es importante que nosotros veamos esto. Había algo que se me olvidó aquí. Cuando hablamos de personajes, hay veces que hay descripciones directas del autor. Por ejemplo, cuando usted va a Mateo 1, dice ahí el texto que José, siendo un hombre justo, quiso dejar a María en secreto. Pregunta, ¿por qué el autor está tan interesado en mostrarnos que José era un hombre justo? Por ejemplo, tenemos a veces respuestas a los personajes. En Mateo 16, ¿qué ocurre? Pedro declara y dice, Jesús dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y Pedro, ¿qué dice? Tú eres el Cristo, ¿no? Jesús lo bendice. Entonces, básicamente tenemos a veces respuestas a los personajes en esta narrativa. Tenemos a veces palabras y pensamientos del personaje, ¿no? Recordamos la parábola en Lucas 12 del hombre rico insensato. Dice, alma, descansa, porque tengo muchos bienes para muchos años. Entonces tenemos que el autor está en esta parábola reconociendo palabras y pensamientos de este personaje, aún en esta parábola, ¿no? Tenemos a veces autocaracterización. ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Pedro a Jesús? Aunque todos te nieguen, yo no lo haré. Existe una autocaracterización, autodefinición. Pedro dice, yo no sé los demás, pero yo no te voy a negar. Eso es parte importante en una narrativa. También a veces acciones de los personajes es importante, ¿no? Entonces, permítanme reconocer esto. ¿Cuál es el propósito de esto que estamos viendo aquí? ¿Cuál es el propósito que Dios en un sentido nos da para reconocer esto, ¿no? En ocasiones, ¿verdad? Podemos reconocer a Pedro caminando sobre el agua y nosotros nos identificamos con él. Sentimos su miedo cuando él se hunde y el alivio cuando Jesús lo toma de la mano y lo saca. Entonces, este proceso que también llega a nuestra parte afectiva es parte del arte de la narrativa bíblica. O sea, no solamente está dando información, sino nos está formando como lectores. Entonces hay ocasiones en las que el propósito de la caracterización de los personajes tiene que ver con tener empatía, encontrarnos con el personaje y decir, yo me identifico con él. O simpatía, ¿verdad? Identificarnos desde afuera, imaginando lo que sentiría la mujer de flujo de sangre, por ejemplo. O Jairo, que le dice, Señor, pues mi hija está muriendo, por favor, ayúdanos. Y luego viene la mujer de flujo de sangre, interrumpe al Señor, se queda el Señor ahí unos minutos más, unas horas más, y entonces llegan y le dicen a Jairo, no te apures, no molestes más al maestro, tu hija ya se murió. Podemos tener simpatía al decir, wow, ¿qué se sentiría ser Jairo? Jesús viene dispuesto a sanar a mi hija y viene una mujer, pues ya tenía 12 años, pues ya que se quedara así, mi hija está enferma. En un sentido, ¿verdad? Permítame expresarlo así. O antipatía, rechazar actitudes contrarias al carácter de Dios. Entonces, este pudiera ser un propósito. Tenemos las parábolas, por ejemplo, muchas veces es complicado entender las parábolas porque no encontramos la naturaleza, no encontramos a veces el tema principal y en ocasiones le estamos dando significado a todos. Entonces, la parábola es una forma literaria y nosotros tenemos que técnicamente acercarnos también a este tipo pues de género literario, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos encontrar una parábola, la parábola del hijo pródigo, la parábola de la moneda perdida, y la naturaleza sabemos que es una historia, que el Señor cuenta de la vida cotidiana para enseñarnos una verdad espiritual. Y básicamente a veces es narrativa figurativa. Es ficticia, pero es verosímil. La parábola ilustra una verdad espiritual mediante analogías de la vida real, ¿no?
El tema central de las parábolas es el reino. Siempre el Señor decía, y el reino de los cielos es semejante a, y empieza a contar una parábola. Cuando nosotros perdemos el punto, empezamos a darle significado a cosas que el mismo género literario parabólico no nos permite o no es lo más adecuado. Entonces, nosotros podríamos reconocer la parábola, que es algo que estudiamos mucho, es algo que enseñamos mucho, nos gusta mucho, pero recordemos esto, a veces perdemos el punto porque queremos interpretarla de una manera que no es la manera adecuada para entender este género. Por ejemplo, el paralelismo también, me gustaría que pudiéramos quedarnos aquí. ¿Qué ocurre en la poesía hebrea? Cuando nosotros hablamos de poesía hebrea, pues también nos encantan los salmos. Sin embargo, en ocasiones no nos acercamos a los salmos como lo que son, siendo poesía hebrea y siendo básicamente, les encanta usar el paralelismo. Entonces nosotros tenemos paralelismos sinónimos, paralelismos antitéticos, paralelismos climáticos y paralelismos sintéticos, ¿no? Entonces, en hebreo, a esto se le llama a veces, cuando vamos al sinónimo, estereometría. En un sentido, quiero que recordemos el día de hoy, nosotros cuando decimos las rosas son rojas, las violetas son azules, el hebreo tiene su propia métrica en sílabas y en ritmo. Entonces, cuando vamos a los salmos que nos encantan, en ocasiones no alcanzamos a ver este tipo de paralelismos, ¿no? El paralelismo sinónimo que es, el segundo verso repite el pensamiento del primero con distintas palabras, ¿no? Aquí tenemos el Salmo 2.1. ¿Por qué se amotinan las naciones? Y la segunda frase es, y los pueblos piensan cosas vanas. Entonces, aunque el por qué no se repite aquí, se entiende por el contexto. Entonces, ¿por qué se amotinan las naciones? ¿Y por qué los pueblos piensan cosas vanas? Esa podría ser una traducción. ¿Y por qué los pueblos estamos haciendo un sinónimo con las dos frases? El paralelismo antitético también es muy común. La segunda línea simple y sencillamente afirma la verdad de la primera por medio de una declaración opuesta o contrastante. Salmo 1.6 dice, Jehová conoce el camino de los justos, más la senda de los malos, que dice ahí, perecerá, ¿no? Entonces es una manera en la que los hebreos solían expresar su poesía con un paralelismo antitético. Tenemos un paralelismo climático, por ejemplo, donde el segundo verso repite el primero y añade una especie de conclusión. Por ejemplo, el Salmo 29.1 que dice, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, tributad a Jehová que gloria y poder. El segundo verso lo único que hizo fue repetir lo primero, pero añadió algo aquí, que hay que tributarle. Bueno, como que ya concluyó aquí el autor, ¿no? Gloria y qué más, y poder, ¿no? Entonces, básicamente es lo que dice aquí. Tenemos este otro tipo de paralelismo, otro tipo de paralelismos como lo es el emblemático, el formal, aquí tenemos el sintético. Básicamente, la segunda línea repite la primera línea, la primera idea, pero con palabras distintas y añade una conclusión. Veamos el Salmo 95.6, dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Entonces, primera línea, ¿verdad? Venid, adoremos y postrémonos. Y la segunda línea, ¿qué es lo que está haciendo? Hace lo mismo, pero con palabras distintas, porque cuando habla de arrodillarse, pues técnicamente está hablando de lo mismo como es la palabra adorar. Muchas veces la palabra adorar tiene que ver con postrarse, con arrodillarse, y aquí vuelve a lo mismo, ¿no? Arrodillémonos y tiene una conclusión. ¿Cuál? Delante de Jehová. ¿Quién es Jehová? Nuestro Hacedor. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos técnicamente diferentes maneras de acercarnos a la poesía, ¿no? Cuando nos acercamos a la literatura sapiencial, como lo son los proverbios, en ocasiones nos acercamos como si fueran promesas de Dios. Y el género literario no nos está diciendo, pues, que esto es una promesa de Dios, ¿no? Uno de los pasajes más conocidos es Proverbios 22.6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Realmente los proverbios tienen que ver con una especie de sabiduría,
pues cotidiana que tenían los hebreos en ese tiempo y que en un sentido no está expresando una promesa de Dios. Los proverbios no tienen esa naturaleza. Entonces, cuando hablamos de literatura sapiencial e intentamos interpretar proverbios, también nos puede costar trabajo el intentar tomar un texto e interpretarlo de una manera que el género literario no nos permite, ¿no? ¿A qué se refiere entonces Proverbios 22:6? Pues técnicamente los estudiosos mencionan, ¿verdad?, que tiene que ver con pues sí, esta formación que alguien puede darle a un niño y que usted lo forma en alguna manera, él aunque sea viejo no se va a apartar. Es decir, en un sentido, Proverbios 22:6 no está diciendo como tal que si usted lleva a un niño a la iglesia, cuando él sea viejo no se va a apartar. No es como una promesa que está diciendo. Está hablando de manera muy general. Si usted le enseña a un niño vaya, jardinería desde que tiene 5 años, cuando ese niño tenga 35, ese niño no se va a apartar probablemente de la jardinería. Va a seguir en esa área, ¿no? Entonces, es más bien la naturaleza de la literatura sapiencial que nos está diciendo por ahí. Entonces, estas son las 4 formas principales: sintético, antitético, climático y sintético. Aunque hay otros, básicamente estos son los principales, ¿no? Bueno, en un sentido, si usted me permite, ¿dónde está? Voy a regresar a una diapositiva anterior, pero de nuevo, estudiar la Biblia como literatura no disminuye su valor espiritual, sino que profundiza nuestra comprensión de su mensaje. Es decir, la Biblia es la palabra de Dios y es algo que nosotros hemos dejado en claro porque la misma Biblia lo dice. La Biblia es inspirada por el Señor, pero ¿cómo es que Dios inspiró su palabra? Como literatura. Entonces, en realidad, esto no disminuye su valor espiritual. Yo sé que nosotros podemos pensar y decir, ok, se está tratando la Biblia nada más como un libro humano con un género humano, y no es el mensaje que se quiere dar. La Biblia es inspirada, la Biblia está aparte, la Biblia es la palabra de Dios, eso es lo que la misma palabra da testimonio de sí misma. Sin embargo, a Dios le ha placido revelar esa palabra eterna mediante estos géneros literarios. De nuevo, no estamos rebajando ni se está diciendo que como la Biblia se debe tratar como literatura, entonces se rebaja a un nivel humano. No, de ninguna manera. Pero sí queremos reconocer que a Dios le ha placido valerse de estos géneros para expresar su palabra. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Profundizar en esta palabra para también que el mensaje sea un poco más claro para nosotros. Entonces, 2 cosas importantes aquí es que como creyentes estamos llamados no solo a entender qué dice la Biblia, sino también cómo lo dice y para qué lo dice en una comprensión integral, como estamos hablando por aquí, ¿no? Y reconocer que la Biblia como literatura tiene un poder comunicativo. El enfoque literario nos permite captar el poder de sus historias, la belleza de su poesía, la urgencia de su llamado. Entonces, técnicamente, de nuevo, la Biblia es una joya literaria y nosotros necesitamos seguir tratándola, ¿no?, como tal. Así que de manera muy general, ¿verdad? Porque me iba a regresar yo a esta diapositiva, a reconocer que la Biblia tiene estos tipos de géneros y que nosotros entonces no los pudimos ver todos, no los podemos ver todos. No podemos ir ahorita a abrir una epístola, por ejemplo, vamos a Judas y a identificar los elementos que ustedes saben, ¿verdad?, que es la epístola. ¿Por qué Hebreos no es una epístola? Porque Hebreos ni siquiera comienza con una introducción. Hebreos no comienza, me refiero a una salutación, como lo hace el género epistolar. Entonces, básicamente, esto es importante, ¿verdad? Y yo sé que en un sentido ustedes y un servidor lo sabemos. Pero de nuevo, el punto es a seguir creciendo en esta parte como estudiantes de la Biblia, seguir creciendo en cómo tratamos a la Biblia y seguir creciendo en esta parte, ¿no? Que la Biblia es, ¿qué es la Biblia? Fue nuestra pregunta inicial. Pues la Biblia es una joya literaria. Intentamos dar respuesta desde la literatura, porque podemos dar respuesta a qué es la Biblia, ¿desde qué parte? Desde la lingüística. Podemos darle respuesta desde la antropología cultural, podemos darle respuesta, es lo que manejan las ciencias bíblicas, desde una mirada religiosa. Sin embargo, a nosotros nos tocó
por qué la Biblia y los géneros literarios son tan importantes para poder interpretarla. Bueno, pues técnicamente de manera muy general, de manera muy superficial, nosotros queríamos exponer eso en estos breves minutos. Y vuelvo a cerrar con la frase de C.S. Lewis, ¿no? Hay un sentido en el que la Biblia, siendo literatura, no puede leerse adecuadamente, sino como lo que es, literatura.